Ruach HaKadosh. Bienvenido, Espíritu del Dios viviente. Mi invitada, Sandra Ben Aliyah Smith, creció en un hogar católico. Ella y sus 3 hermanas fueron abusadas por su padre. Sandra fue abusada sexualmente, por eso huyó y se casó antes de su último año de secundaria, intentando así escapar del abuso. Eso terminó en un divorcio y luego se casó con otro hombre aún más abusivo que su padre. Tenía 2 hijos. Tristemente, uno de ellos murió a los 8 años de edad, víctima de cáncer. Sandra, ¿qué le pasó a tu hijo? Bien, Sid, mi hijo ni siquiera debería haber nacido porque crecí en un hogar muy católico y con el abuso de mi padre. Los médicos me dijeron que no podía tener hijos para empezar. Y para mí quedar embarazada fue un milagro de Dios. Y después de vivir 7 años de abuso en el matrimonio, aún peor que el de mi padre, 7 años después, mi primer hijo, llamado Estefano, se enfermó gravemente. Descubrimos que tenía un tumor en la médula espinal, que se considera cáncer cerebral, Sid, porque el cerebro y la espina dorsal están encapsulados en uno. Y ahí fue cuando toda mi vida cambió por completo y se derrumbó. No sabía si venía o iba. Y durante ese tiempo vivimos abusos en el matrimonio, siguió avanzando rápidamente, pasamos por una cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y desafortunadamente, un año después de luchar contra el cáncer, siendo ya cristiana en ese momento, creía en el Señor, yo creía en Jesús, pero no entendía el poder de Dios entonces. No entendía lo que portaba como creyente de Jesucristo. No entendía la autoridad sobre los demonios. No entendía las enfermedades. Ni siquiera sabía que no eran de Dios para mí. Era como Dios, ¿cómo puede enfermar mi hijo? Necesito entender esto. Así que el 13 de noviembre del 2002, mi hijo falleció. Entonces, poco después de eso, fueron como 3 semanas más tarde, mi marido en ese entonces decidió dejarme e irse con otra mujer justo después de 3 semanas de la muerte de mi hijo. Y 2 semanas después de que mi marido me dejó, yo recibí la noticia de parte de mi empleador de que no podía volver a trabajar y ganaba más de $100,000, ¿sí? En ese entonces, en 2002. Y no querían que volviera porque pensaban que tenía muchos traumas, porque llevaba 14 años con el empleador y eso no sería bueno para el negocio. Así que en el lapso de 5 semanas perdí a mi hijo, mi exmarido me dejó y me dejó una deuda total de $250,000. Me dejó con todo. ¿Tenías seguro? Teníamos un seguro de vida para mi hijo y él se llevó todo el seguro de vida y se fue con su novia a vivir a Nueva Orleans. Y se llevó todo el seguro. Todos se volvieron en mi contra después de ese momento, así que realmente me sentí muy sola y quise suicidarme. Y luego entró en tu vida una mujer que escuchó a Dios y comenzó a darte algunas palabras de Dios, palabras que te despertaron espiritualmente. Háblame de eso. Bien, fue solo unos meses después, Sid aún seguía de luto y quebrantada, y una amiga mía me dijo: Sandra, vamos, te voy a llevar a esta reunión profética. Hay una mujer de Dios ahí, y pensé, Dios, está bien, si es el lugar donde quieres que vaya, es a donde voy a ir. Y fui ahí. Dios mío, la intensidad de esa mujer. Ella comenzó a mirarme y a hablarme en un foro. Bueno, mucha gente estaba ahí. Y ella fue directamente a mí y me dijo, mujer. Y comenzó a hablar vida a mi vida. Y pensé, ni siquiera me conoces. ¿Cómo estás hablando esto en mi vida? Y ella empezó a decirme como
Dios había puesto el equipo eléctrico, lo describió todo como una caja eléctrica. Y entonces el enemigo realmente había entrado y había sacado cada enchufe de mi caja eléctrica. Eso pasó y los colocó todos incorrectamente para desordenar mi vida. Y me dijo que Dios estaba interviniendo ahora mismo y colocando los enchufes correctamente y que mi vida nunca jamás sería la misma. Dios le trajo a Sandra un esposo piadoso, Todd. Entonces la nube de gloria apareció trayendo milagros para Sandra y su esposo. ¿Qué pasó? Eso fue unos años después. 7 años después, Dios me traía a este maravilloso hombre. Nos casamos en 6 meses y Dios nos dice, este es su ministerio, quiero que den a luz este ministerio. Y fue exactamente lo que la profetisa había profetizado 8 años antes. Entonces, de un día estábamos en una cabaña y entonces era 2011 y estábamos en nuestra cabaña, mi esposo estaba afuera cerca del agua, mi hijo estaba en la otra habitación y yo estaba atravesando por otro periodo en mi vida en el que sentía culpa de nuevo. No sé qué pasó, toda la culpa, toda la vergüenza volvieron a mí por mi hijo Estefano, quien había fallecido. Y me sentí tan culpable que entonces clamaba a Dios desde nuestro dormitorio. Lo hacía a solas. Clamaba con todo mi ser a Dios. Y escuché al Señor decirme, hija, necesitas soltar otra vez cada cosa que ya había quitado de tu vida. Las tomaste otra vez, pero quiero que me las devuelvas y no las tomes otra vez. Y en ese momento solo clamé y dije, Dios, si las quieres de vuelta, te las devuelvo y hago un pacto este día contigo de que no las tomaré otra vez. Y las solté. Dios mío, y en ese momento solo sentí en mi vientre. Mi vientre estaba estallando, era como un tsunami. Y luego vi la nube de gloria. Miré hacia arriba y había una nube de gloria que descendía sobre mí y era como una niebla espesa que no podía ver y podía sentir la presencia de Dios. La siento ahora mismo. Podía sentir la presencia de Dios entrando y sentí sus brazos que me estaban rodeando. Lo sentí como ahora mismo. Él simplemente me rodeó y me mostró su amor. Cuando me abrazó y mi vientre empezó a estallar, empezó como a burbujear y no sabía qué estaba pasando. Y luego de repente empecé a hablar en una lengua desconocida. Estaba siendo bautizada con el Espíritu Santo y hablando en lenguas. Yo no conocía eso aún, Sid. Sucedió durante unos 30 minutos, solo clamando a Dios en esa lengua. Ni siquiera sabía qué había pasado. Y en ese momento, mi esposo y mi hijo me dijeron, mi esposo volvió corriendo a la casa porque me estaba escuchando. Yo hablaba fuerte. Mi hijo dijo, papá, no sé qué le pasa a mamá, está en la habitación. Creo que está hablando italiano, pero no sé qué idioma es. Mi esposo dijo, hijo, no, ella está hablando en el idioma glorioso, tiene el don de las lenguas, es el Señor. Y entonces solo fue muy asombroso, muy asombroso. Y luego, realmente habías estado con sobrecarga de trabajo a los 14 años. Estabas sufriendo de anorexia y bulimia, pero fuiste liberada y recibiste algunos regalos realmente maravillosos de Dios. Explica. Sí, lo hice. La bulimia, fui bulímica y anoréxica. Sí, durante 35 años. Hoy debería estar muerta, pero Dios preservó mi vida para un tiempo como este. Ni siquiera debería tener mis propios dientes. Quiero mostrarte. Estos son mis dientes. Amén. Ni siquiera debería tener mis dientes. Tomaba medicamentos para el estómago debido al reflujo ácido. Ya no tomo medicamentos.
no tengo que tomar nada. He sido completamente sanada y liberada de la bulimia y la anorexia. Y en ese momento fue cuando estaba tan hambrienta por Dios que leía todos los libros de liberación. Leía sobre los generales de Dios en el momento cuando fui bautizada en el Espíritu Santo. Porque si volvemos a lo que les contaba, mi esposo entró a la habitación después de que la nube de gloria se fue y entonces de repente me volví hacia él y dije, en el nombre de Jesús, sal de aquí. Y esos demonios empezaron a salir por Cristo Jesús de mi esposo, Sid. Entonces supe en ese momento que Dios me estaba dando los dones del Espíritu. Dios estaba derramando esos dones de discernimiento de espíritus, el don de sanidades, el don de milagros y el don de liberación para dar a los cautivos libertad. Bueno, yo no sé si tú quieres. ¿Estás listo para que Sandra libere milagros de sanidad y el fuego de Dios? Regreso pronto. Recibió una significativa impartición gloriosa de la gloria de Dios. Explícame. Nos preparábamos en ese tiempo para un encuentro de sanidad y liberación, y siempre oramos y ayunamos. Amén. Oramos y ayunamos antes de cualquier encuentro porque la Biblia dice que hay géneros que solo pueden salir por la oración y el ayuno. Y eso es lo que hacemos, somos obedientes a la palabra de Dios. Me encontraba sola en casa, todos estaban afuera y solamente, clamaba a Dios diciendo, Dios, muéstrame quién viene, muéstrame lo que necesitan. Y entonces otra vez, mientras clamaba a Dios, el Espíritu Santo comenzó a hablarme y a levantar la mirada. Una nube de gloria otra vez estaba sobre mí. Y esta vez, Sid, vi un ángel que venía. Y entonces miré otra vez y el ángel que vi venía con algo en sus manos. Comenzó a derramarlo y comenzó a verter aceite caliente sobre mí. Y escuché al Espíritu del Señor que me decía, hoy yo te estoy ungiendo para resucitar vientres estériles y provocar que se vuelvan fértiles. Dios mío. Y luego escuché muy claramente, como Él quiere que yo sea, lo escuché decir cáncer. Fue todo lo que escuché. Y solo comencé a clamar al Señor. Dije, Dios, si es lo que tú quieres, si es para lo que me estás ungiendo, entonces haré todo lo que tú me pidas. ¿Qué estás viendo ahora precisamente cuando ministras? ¿Qué tipo de milagros exactamente? Estuvo un caballero. Llegó a uno de nuestros encuentros y en realidad como llegó fue en una silla de ruedas con una pierna levantada. Su pierna estaba levantada. Él entró con los amigos que lo habían llevado. Fue como cuando los hombres que llevaron a un hombre y lo levantaron hasta el techo para bajarlo, fueron sus amigos los que vinieron con su fe para traer a este hombre que esperaba una cirugía. Iban a amputarle la pierna, Sid. Y escucharon de nosotros. Condujeron 3 horas para llegar a nuestro encuentro. Habían escuchado de nosotros. Entonces trajeron al hombre. Él dudaba, pero sus amigos tenían fe. Oramos por él, impuse mis manos sobre él y tomé autoridad sobre esa pierna. Comencé a hablar y tomar autoridad por fuego en el nombre de Jesús y luego recibimos el informe. Se levantó Sid en el servicio y comenzó a caminar. Y luego recibimos el informe. Aproximadamente un mes después, el hombre nunca tuvo una cirugía. Fue completamente sanado en el poderoso nombre de Jesús. Fue un gran milagro. Fue milagroso. Me encanta. Hubo otra mujer que vino a nuestro encuentro. Ella no era salva y la gloria de Dios la envolvió por completo en el encuentro. La envolvió por completo y ella quería a Jesús. Así que fue salva. Ella llegó llena de fibromialgia. Entonces fue salva y no solo fue salva, sino que fue bautizada con el Espíritu Santo al mismo tiempo. Comenzó a hablar en lenguas. Luego comenzamos a orar por ella
La sentamos, sus piernas comenzaron a crecer, tomé autoridad, me arrodillé en el suelo. No uso vestidos cuando predico, ¿entienden? No uso vestidos. Estaba en el piso porque me pongo a trabajar en el suelo, no es importante para mí. Lo que sea para liberar al cautivo, lo hacemos. Y comencé a orar por sus piernas y sus piernas empezaron a crecer y a encogerse y a crecer y a encogerse. Y entonces sus piernas volvieron a alinearse. Luego comencé a orar por sus brazos, los hicimos moverse y un brazo salió aproximadamente unos 15 centímetros y seguía realineándose. Esto continuó durante unos 30 minutos porque Dios estaba sanando su cuerpo entero, su médula espinal. Ordenamos a su médula espinal que se enderezara y esta se enderezó completamente. Ella fue completamente sanada de fibromialgia. Completamente sanada. Dime algunos ejemplos. Ya sabes, Sandra tiene tantísimos milagros que contar, pero este, en particular, es especial y único. Dios restauró la relación de Sandra con su madre y con su padre y también la reconcilió a ella y a sus 3 hermanas con su antes abusivo padre y ambos padres vinieron al Señor. Cuéntanos. Amén, lo cual es un milagro en sí mismo porque son muy católicos. Mi padre estaba contra el cristianismo, estaba en contra de los judíos, estaba en contra de muchas personas, él discriminaba a muchos. Entonces, la vida con mis padres siempre fue inestable, Sid. Se enojaban y cerraban la puerta y decían, ya no podemos volver a casa. Así que hubo un periodo de 10 años en los que no vi a mi madre ni a mi padre. Y el Señor me habló y dijo, toma el teléfono, llama a tu madre y a tu padre. Y los llamé durante ese tiempo, pero mi padre siempre colgaba el teléfono. Y los llamaba porque yo quería, no por el Espíritu del Señor, pero esta vez fue por el Espíritu del Señor. Y entonces lo oí decirme, levanta el teléfono y llama. Así que llamé. Y mi padre lloró, dijo, quiero que vengas a casa. Mi madre lloraba, quiero que vengas a casa. Y esto fue después de que mi esposo y yo nos casáramos. Ellos no vinieron a mi boda ni nada. Antes de mi boda dijeron, si te casas con ese hombre, ya no eres bienvenida en nuestra casa. Pensé, bueno, aún así me casaré. Y gracias a Dios lo hice porque nuestro ministerio nació a través de él y yo y el Señor. Entonces querían que fuéramos a casa y lo hicimos, Sid. Fue la reunión más grande. Mi padre se disculpó conmigo por todos los años de abuso. Él se disculpó y yo también me disculpé con él. Por mi parte, yo también fui una niña dura. Amén. ¿Entienden? Fui rebelde, operaba en brujería, pero tuve que asumir lo que era de mi parte. Así que me disculpé con él también. Y fue hermoso, Sid. Fue hermoso. Ahora, 1 año y medio después, mi padre desarrolló demencia también. Y el Señor me dijo que tenía un evento al que tenía que ir. Yo dije, Señor, tengo que cuidar a mi padre. No puedo hacer esto. Me dijo, tú te encargas de mis asuntos y yo cuidaré de los tuyos. Así que fui, era una conferencia de mujeres, milagros, sanidades, gente liberada, liberaciones, hermoso. Volví al hospital al día siguiente y mi padre estaba completamente lúcido. Era mi padre, me reconocía, reímos, lloramos juntos y el Señor dijo, ahora guíalo hacia mí. Y pude llevarlo y hablarle de Jesús y él aceptó a Cristo. Luego, 2 meses después, él falleció, Sid. ¿Sabes? Es hora de que seas restaurado a Dios. Quiero que le digas a Dios que lo sientes con tu propia boca por todos los errores que has cometido y que creas que su sangre los lavó y estás limpio. Y luego pídele a Jesús que sea tu Salvador y tu Señor. Sandra, ora rápido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la alabanza, el honor y la gloria. Te agradezco, Dios, por aquellos que están aquí y que escucharán mi voz ahora mismo, Padre, que llegarán al lugar del arrepentimiento, incluso en sus propias vidas, para ver la edificación de la restauración. Padre, tus palabras dicen que eres un Dios de restauración, que traerás lo que el gusano devorador y la langosta han robado. Lo restaurarás, Dios. Así que, Padre, sé que hoy es el día para muchos de llegar a ese lugar, de decir, sí, estoy listo para perdonar, porque lo
que quiero es el cielo. Estoy listo para perdonar a mi madre. Estoy listo para perdonar a mi padre. Estoy listo para perdonar a mi hermano, mi hermana, a mi pastor. A quien sea que necesites perdonar, hazlo ahora, porque Dios quiere restaurarte. Incluso en este momento estoy viendo a alguien que incluso su padre ya falleció hace tiempo. Dios dice, aún así perdónalo, porque no importa incluso si han fallecido, no importa, perdónalos. Perdónalos ahora y vas a verás la restauración en tu propio corazón. Y ese sentimiento de culpa te dejará ahora en el poderoso nombre de Jesús. Al perdonar serás purificado y lavado por la sangre de Jesús. Y ya no vivirás con el sentimiento de culpa en el nombre de Jesús. Brevemente, quiero que ores por la infertilidad y que la gente sea liberada del cáncer ahora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco porque eres nuestro sanador y nuestro libertador. Padre Dios, la palabra de Dios dice, yo restauraré los vientres estériles. Así que ahora mismo, por el sonido de mi voz, e incluso levantamos nuestras manos y lo creemos, pongan su mano en su vientre ahora mismo, aquellos que son estériles, incluso los hombres a quienes les han dicho que su semilla es impotente, no importa, pongan su brazo, pongan su mano ahora mismo en su vientre en el nombre de Jesús, y ahora libero el fuego de Dios y ordeno que su vientre se abra y sea fructífero en el poderoso nombre de Jesús. Que sean fructíferos en el poderoso nombre de Jesús. Y Padre, solo oro ahora mismo en el nombre de Jesús. Sabemos que la enfermedad no viene de ti en el nombre de Jesús. Y nos levantamos contra el demonio de la enfermedad en el nombre de Jesús. Yo ordeno que cada espíritu de enfermedad, cada espíritu de cáncer, incluso esos tumores, ordeno que sean pulverizados y caigan a la nada en el nombre de Jesús. Esos demonios tienen que irse. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre ellos. Lo que el doctor te dijo, no te alinees con ese informe. Te dice que no vivirás, pues yo te digo por el Espíritu de Dios que vivirás para declarar las obras del Señor. Cáncer, no más. En el nombre de Jesús, sé sanado y sé lleno en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
Thank